Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de monedas 3. Bueno, recapitulando, como bien lo hemos hecho anteriormente, estuvimos viendo lo que es la ciencia del hombre. Y estuvimos viendo algunos filósofos que fue a Maquiavelo, en este caso fue a Morin y que también fue a Heidegger de nuevamente. Y en lo cual concluimos, o especialmente, y también a Rousseau y a Hobbes, antes de que se me olvide, cuál era su esencia. Comenzamos primero diciendo que a partir de estos dos filósofos, que eran Rousseau y Hobbes, que decían que el hombre tenía una cierta naturaleza a realizar cierto tipo de acciones y que estas acciones ya a su vez se pueden dividir en las consecuencias tanto positivas como negativas. Por otra parte, en este caso nos decía, bueno, más bien eso, por una parte, y también nos hacía pie o recordando el concepto de que las personas son racionales. Pero veamos ejemplos como te ponía el caso de una persona que fumaba solo por sentirse bien y sabía que realmente eso le hacía daño, y por otro caso el de la rata. Y nos poníamos a cuestionar, bueno, entonces podemos decir que la persona es más razonable que la rata, y al parecer concluíamos que no, y también surgieron otro tipo de preguntas. Entonces, realmente, ¿por qué? O se ha visto que es mejor experimentar con animales que personas, y al fin de cuentas hay algún tipo de personas que pues realmente no racionan. No razonan en torno a las consecuencias, o realmente sí saben, pero lo siguen haciendo. Y al parecer eso nos da pie a que nos racionalizan este tipo de consecuencias o actos que llevan a cabo. Y a su vez también dimos otros ejemplos, como fue de Maquiavelo, como en este caso fue de Morin y como fue de Heidegger, que nos decía primeramente Maquiavelo que, bueno, en esta parte de gobernarlos y de mantener en un estado o un país, hacía hincapié en que las personas se enfocaban en las consecuencias y nos dejaba notar que las personas puede llegar a un punto en que realmente dices, no, lo que está haciendo realmente es de manera inadecuada. Pero según para Maquiavelo, ese tipo de acciones que lleva a cabo un gobernante no pueden ser juzgadas así, porque debido a que su única principal prioridad es mantener el Estado no importando cómo. Y su único en lo que se debe enfocar es en el resultado de la acción. Y nos dejaba notar, o nos deja notar en este caso, el cómo a veces los hombres pueden tomar decisiones bastantemente equivocadas o bastantemente erróneas o bastantemente sangrientas para mantener a cabo un cierto tipo de país o estado. Por otra parte, Mori nos decía que lo característico de las personas es la barbarie. Y eso se puede dar cuenta en algunos ejemplos que nos decía cómo es el régimen nazi o la Inquisición, que realmente se dejaba ver cómo los hombres o cómo la humanidad durante la historia ha habido guerras, ha habido destrucción, por los cuales mantener algo, o solamente por el hecho de pensar que algunas creencias son más importantes que otras. Y en este caso nos decía hincapié de que la barbarie es algo característico del hombre. Por otra parte, Heidegger nos hacía la insistencia de que dentro de este acontecer que nosotros vemos en el mundo, pues vemos que hay otros seres independientemente de nosotros y vemos que están a la mano y que realmente los podemos utilizar sin importar las consecuencias que esto conlleve, porque realmente están para ahí, para realmente utilizarlos. Y no solo se refiere a las plantas, no solo se refiere a los animales, sino también se refiere a otro tipo de personas que como tal no tienen el poder para decir por ellos mismos y son encadenados o son gobernados por otras personas, y un ejemplo de ella eran los esclavos, que realmente ellos no tenían ni voz ni voto para decir lo que ellos podían hacer de su vida, sino que alguien más, en este caso, los compraba y les decía qué hacer. Entonces, esto nos da pie a que realmente al hombre no se le puede encajar como algo racional, porque a lo largo de la historia ha habido ejemplos de que realmente no actúa conforme a lo que tendría que. Si no es lo que proponíamos con lo anterior, es realmente que sea un buen vivir. Pero este buen vivir consiste en reflexionar, en criticar y sobre todo en replantearse las metas y sobre todo no verse como lo más importante dentro del mundo, sino verse como un ser vivo que si a lo mejor a su vez tiene esa característica de reflexionar, de repensar las cosas, pero siempre y cuando, retomando otra vez a Putman, poniendo esos valores, esos principios que realmente digan, ah, sí, por eso actúo. No solo el decir tengo esta característica y por eso ya me da pie a realmente hacer uso de todo lo que esté a mi alrededor. Cuando realmente este tipo de característica no dice que o no consiste en que ya la tengo y se va desarrollando, no, se consiste en aprenderlas, en saber qué es el buen vivir, en practicarlas. A eso se refiere. Y bueno, más allá de esto también entra en juego esta cuestión. Bueno, ya nos dimos cuenta en este caso qué es el hombre, qué características tiene, cuál es lo característico, o más bien,
qué características tiene, qué lo hace distinguirse o cómo es que tiene que actuar en este buen vivir. Y dentro de este buen vivir también entra en cuestión algo muy importante, algo que también se toma en cuenta hoy en día y que también tiene relevancia con esta pregunta. ¿Nuestra vida depende de la tecnología? ¿Te has preguntado hasta qué punto realmente la vida se ha vuelto tan cómoda o nuestro actuar del mundo depende de ciertos tipos de aparatos, depende de cierto tipo de uso de algo para que realmente nos sintamos a gusto, para que realmente no carezcamos de algo o para realmente estar bien? ¿Te has puesto a pensar realmente si la tecnología o hay alguna actividad que realmente no dependa de tecnología? Y no solo me refiero a tecnología que realmente se pueda conectar a la electricidad, sino realmente de algo que hayan hecho y que realmente la vida nos haga sentir o no la pensemos más fácil. ¿Te has puesto a pensar si un día desaparecieran todos estos instrumentos o cosas que realmente nos ha heredado, ha heredado, perdón, la tecnología o ha creado? ¿Realmente dependemos mucho de ella o realmente si existieran o no, tendríamos la misma vida que hoy en día tenemos? Porque ya bien dijimos un buen pensar, un buen vivir. Ahora, ¿qué pasa con esas cosas que realmente hacemos uso? ¿Realmente dependemos de ellas o realmente el hombre no las necesita? Es algo que vamos a ver en este caso, en esta predicción, que a lo mejor también nos va a dar cuenta de que el hombre, o nos puede dar otra definición de lo que es el hombre, cuál sería su esencia. Y bueno, principalmente te quería contar de Ray Bradbury, que en este caso hay un cuento que se llama Vendrán lluvias suaves, en el cual nos hace un mundo distópico. Bueno, más bien, para que me entiendas a qué me refiero con distópico. Nos plantea en un mundo, en ese cuento, en el cual ya no hay humanidad, que si bien hay una casa inteligente en la cual empieza a hacer tareas, es decir, a una cierta hora empiezas a limpiarse la casa, en una cierta hora empieza a preparar cierto tipo de alimentos, en una cierta hora empieza a recordar los cumpleaños, empieza a hacer las actividades, es decir, hay una casa que en este caso se limpia sola y en el cual nos dice que hay seres humanos. Y bueno, te lo voy a explicar. Al último nos hace hincapié de que ya no hay ningún ser humano y que realmente lo único que persiste es la tecnología y que realmente el mundo que está fuera de la casa es controlado por robots. Es un mundo caótico, posapocalíptico, de que realmente no hay humanidad. Y esto nos pone a pensar, realmente va a llegar un punto en donde solo se queda en la tecnología, que realmente ya nadie sirva, pero como estas acciones son automáticas, se sigan haciendo sin realmente el uso de los humanos. ¿Realmente así te imaginas un mundo donde realmente solo queda la tecnología y no quede ningún ser humano? O por otra cosa, como también llega en cuestión. Entonces que un día los seres humanos más bien, los robots o las máquinas que se han creado lleguen a pensar por sí mismos y que se asemejan a lo que la función cerebral que tiene un ser humano. No sé, son cuestiones que realmente no entran en juego dentro de esta tecnología. Pero ahora bien, vamos a ver cómo es que la tecnología y principalmente la tecnociencia llegó a ocupar, y sobre todo vamos a definir este concepto, cómo llegó a ocupar esta parte importante y cómo en este caso hoy en día las utilizamos este tipo de innovaciones que tanto la tecnología como la ciencia nos han heredado y nos siguen heredando constantemente a lo largo del tiempo y sobre todo las consecuencias sociales que conlleva el utilizarlas y sobre todo verlas como lo mejor dentro de nuestra sociedad. Y realmente esto cómo afecta a nuestras personalidades. Y bueno, para empezar tenemos a Javier Echeverría. Javier Echeverría nos dice que realmente durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, si bien se hicieron cambios muy importantes dentro de la ciencia, como se fue el desarrollo de la bomba atómica, pero dice que para en ese momento la ciencia trabajaba en este caso en su cubículo, es decir, no se relacionaba con la tecnología, sino los científicos siguen haciendo ciencia desde su muy apartado lugar. Y en este caso, los científicos eran propiamente los que se involucraban en este tipo de cambios. No metían a otra disciplina distinta a ellos para hacer su ciencia, sino que la ciencia se siga manteniendo en los laboratorios, siguen haciendo, en este caso, no quiere decir que no se hagan cambios, sino que realmente desarrollaban. Pero no en este caso, no la ponían en práctica o en este caso no se hacían productos mediante ella, solo se hacía ciencia y se hacían cambios. Sin embargo, dice que a partir de la segunda, bueno, más bien a partir de la revolución industrial es cuando la ciencia se salió de esos pequeños cubículos
de sus avances para, en este caso, aportar algo. Es decir, que la ciencia y la tecnología empezaron a conjuntarse para crear algo, máquinas, instrumentos de los cuales a lo mejor sirvieran para realizar una actividad y se hiciera de una mejor manera, o en este caso se hiciera de una manera adecuada o mucho más rápida, en la cual pues empezaron a existir cierto tipo de máquinas, como fue en este caso el tren, una cierta máquina de coser, a lo mejor cierto tipo de máquinas que hacían que se trabajaran mucho mejor y más rápido los metales, la imprenta sobre todo, que también fue un avance muy importante en la cual se podían este, llegar a mayor personas la mayor información que se pudiera. Es decir, aquí es cuando ya se pone en práctica el conocimiento científico. Cuando dicen, bueno, este conocimiento ¿para qué me sirve? Ah, a lo mejor con esto puedo crear este producto. O a lo mejor puedo crear esta máquina que hace esta actividad mucho más fácil. Es decir, según Echeverría, a partir de este momento de la revolución industrial es cuando se pone en práctica, cuando realmente los científicos empiezan a trabajar con la tecnología para crear cierto tipo de productos que hacen a nuestra vida mucho más cómoda y que en este caso desenvuelven hoy en día que tengamos cierto tipo de productos. Y bueno, según Echeverría, a esto le llamó, a este pequeña, se le llamó en este caso la pequeña ciencia. No obstante, como bien lo dice ahí, la tecnociencia, o llamada en un primer momento gran ciencia, lleva la teoría a la sociedad en forma de productos que facilitan nuestra vida, la mejora, la construyen y la transforman. Es decir, como bien lo dice, este primer concepto no se le llamó como tal tecnociencia, la primera regla, sino se le llamó, como bien dice, gran ciencia. Gran ciencia porque en este caso se hace tan magnífica la ciencia o realmente se le encuentra ya un uso todavía más chido, más chévere en este caso, que lo podemos ver reflejada en productos. Es decir, la ciencia está ahí a través de cierto tipo de productos. Y es hoy en día que realmente nosotros podemos hacer uso de ellos. Y un ejemplo en este caso es el microondas, el celular. Hay ciencia de por medio en este caso, en el microondas, porque son ondas que en este caso hace que, más bien, la luz que se le pone al microondas hace que realmente esta luz se convierta en ondas y estas ondas hacen que calienten nuestra comida de una manera mucho más fácil, mucho más eficiente que a lo mejor puede ser en una estufa. Y eso es ciencia. Realmente se pone que esta electricidad se convierte en ondas y a su vez dicen, bueno, este avance que yo encuentro en ciencias, ¿cómo lo puedo hacer? Y llega la tecnología, ah, pues lo puedes hacer en este producto que realmente va a ayudar a las personas a hacer más eficiente el calentar su comida. Y es como se pone tanto el uso de la ciencia como de la tecnología. Y por otra parte también tenemos el celular, que en este caso puede ser que funcione de todos los elementos que tiene una pila. Y esta pila, bueno, se dan cierto tipo de acciones o actividades científicas que hacen que se produzca cierto tipo de energía. Y eso hace, dicen, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Ah, pues esto lo podemos acomodar en cierto aparato en el cual le dé pila por cierto tiempo y tenga estas funciones. Es decir, también se juntan ciencia y tecnología en donde hay una cierta teoría, supongamos en este caso, si no me estoy equivocando, sobre cómo el funcionamiento de una pila, cómo le transmite electricidad a un cierto tipo de dispositivo y eso hace que la ciencia diga, ah, pues lo podemos aportar aquí con este material, con estas características, ¿sale? Y constantemente estamos viendo que evoluciona, pero tanto ciencia y tecnología nos han mostrado que han hecho diferentes tipos de productos y que no solo se quedan ahí, sino que constantemente le hacen innovaciones. Y un ejemplo de ello son en este caso los celulares y propiamente Apple, que cada año, cada cierto tiempo, nos dice que hay un nuevo iPhone. Y este nuevo iPhone, no sé, mejora en la pila, mejora en la cámara, mejora en el material que se utiliza o mejora en cierto tipo de sinfín de aplicaciones. Es decir, la tecnología, la tecnociencia no solo se queda ahí, sino que constantemente está haciendo innovaciones que hagan, en este caso, sus productos más eficientes y los mejoren y esto que haga de la vida de las personas más fácil. Y un ejemplo también de esto podemos ser el ejemplo de Manhattan, o en este caso lo de la creación de la bomba atómica, donde los científicos crearon un cierto tipo de sustancias, podemos decir, nocivas, en las cuales decían, bueno, tenemos estas sustancias nocivas y la tecnología llega, ahora ¿cómo las podemos meter en algo que realmente genere una bomba? ¿Qué materiales podemos utilizar para que realmente se pueda hacer una bomba? Y es cuando entra la tecnología, ah, pues podemos utilizar este metal, no sé, un ejemplo, y podemos cargarla a través de este avión y la podemos soltar de esta manera. Es decir, empezaron a crear un sinfín de uso de cosas por las cuales ese
cambio, o más bien esa innovación científica, no es innovación, sino ese descubrimiento científico, se pudiera poner en práctica, se pudiera dar uso en la vida social, en la vida de las personas, para una cierta finalidad. Ya sea ahí, en ese caso también podrían venir las consecuencias, que ya podemos cuestionar, bueno, ¿todos los cambios que se hacen en ciencia son buenos? ¿O realmente todos los cambios son buenos y realmente el hombre es lo que tiende a utilizarlos de mala manera? Eso también se puede cuestionar y es lo que vamos a ver. Pero bueno, y me puede decir entonces, ¿qué es la tecnociencia? Bueno, principalmente en este caso se vieron beneficiados Estados Unidos a partir de la Guerra Fría y sólidamente, bueno, propiamente ellos a partir de este proyecto Manhattan. Pero en sí lo que es la tecnociencia, es decir, el uso práctico de la ciencia que nos dice, bueno, no sé, este científico descubrió este tipo de leyes y estas leyes consisten en esto. Ahora bien, la ciencia llega, pues estas leyes que realmente tú tienes en la ciencia las podemos tomar y a partir de ahí podemos crear un producto. Es decir, no solo se quedan en la teoría, sino que pueden ser algo práctico, como bien te lo digo, en lo cual podemos hacer uso de ellos. A eso se refiere que es la tecnociencia, es decir, aplicar lo descubierto por la ciencia para crear un cierto tipo de aparato o producto que mejore nuestra vida. A eso se refiere como tecnociencia. Y como bien dice ahí, sin embargo, y aunque suene asombroso, lo que llegó a hacerse gracias a ella, las consecuencias y problemáticas de estas son las que llevó a Javier Echeverría, como bien lo íbamos comentando, a cuestionar sobre los valores éticos que la conforman. Es decir, bueno, si bien ha habido cambios, ha habido productos bastante positivos, pero por otro lado también ha habido cambios que realmente han dejado ver a la humanidad como alguien irracional, como decía Murin, la barbarie, y que realmente esto conlleve a hacer uso indiscreto de los recursos que podemos tener para crear ciencia y a su vez esta ciencia también recree productos que nos han, en este caso, hecho la vida más fácil. Y es cuando de ahí te decía que entran las cuestiones éticas o morales para decirnos, ¿es correcto todo lo que estamos haciendo? ¿O hasta qué punto realmente la tecnociencia tiene que decir, no, parar? ¿O también tendrá que parar? O en este caso, ¿qué límites se les tiene que poner a ella para decir si esto sí va y esto no va? Porque esto realmente puede ser muy perjudicial para la humanidad. Y un ejemplo también en cuestionamiento puede ser la clonación del oveja Dolly, que en este caso se creó o que la tecnociencia puede llegar a un punto tan avanzado que hasta puede crear, no, hasta desconozco, se puede crear, no se ha clonado como tal un ser humano. Pero llegó el ejemplo de la oveja Dolly, en la cual se clonó a una oveja que en este caso ya estaba muerta y se creó otra igual, que si bien no duró mucho, pero también entran esos cuestionamientos de que si realmente podemos crear a un ser humano que realmente se puede clonar. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? ¿Realmente es válido? O como bien dicen, podemos jugar a Dios, o realmente eso no tendría que ser hecho. Es decir, entran en cierto tipo de cuestiones de que se pueden ver mal las acciones que puede llevar la tecnociencia. O a su vez también hay otro ejemplo, o más bien otra de las cuestiones es, bueno, si bien se están utilizando estos recursos, pero estos recursos realmente como son los recursos naturales, y se están dañando realmente, también importan dentro de esto, porque realmente estos cambios no solo dañan a los seres vivos, sino no dañan a los seres humanos, sino también dañan a todo el acontecer, es decir, a los diferentes seres vivos que involucran. Entonces, ¿también es válido esto? ¿Realmente solo enfocarse en los seres humanos o también esos cambios que conllevan la tecnociencia también tiene que poner en importancia y relevancia a los demás, tanto animales como plantas? Esas es de las cuestiones que también habla Echeverría. ¿Hasta qué punto realmente la tecnociencia ha creado productos benéficos, pero hasta qué punto también se han utilizado para mal? ¿Tiene que haber una concientización sobre estos cambios que están llevando a cabo? ¿O realmente no tiene que haber una ética?